Buenos días, hermanos. Me ha encomendado la no fácil tarea siempre de comunicar y transmitir la palabra de Dios. Los que lo han hecho alguna vez, no sé si sopesan lo que significa estar acá. No siempre es fácil, siempre hay dificultades y lucha porque es un tema espiritual. Y eso significa que el enemigo trabaja en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y seguramente en estos momentos hay distracciones, preocupaciones, molestias, ¿no es cierto? Un sinnúmero de sentimientos que se albergan en el corazón y en los cuales trabaja Satanás para que tú ni yo podamos estar tranquilos escuchando la palabra de Dios. Hay una batalla, hay una lucha constante y debemos ser conscientes de eso y por lo mismo dependientes de Dios y rogar que el Señor nos dirija y nos guíe a poder entender su palabra esta mañana. Así que vamos a orar una vez más. ¿Les parece? Oremos. Señor, estamos ante tu presencia y contando con tu cercanía también a nuestras vidas de una manera muy especial en este momento. Sabemos, Señor, que tú quieres y deseas con todo tu corazón hablar a nuestras vidas. Pero también reconocemos, Señor, que muchas veces hay impedimentos, barreras que nos impiden prestar atención, discernir y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Por eso oramos en este momento. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos, y que podamos, Señor, dedicar todo este tiempo a prestar atención a lo que tú tienes que decirnos. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad como hemos orado, que no haya impedimento de este tipo y quita también las cargas y pesos que podemos estar albergando que nos distraen de prestar atención a ti, a tu voz. Gracias, mi Señor, por el privilegio que tenemos también de escucharte, de que tú hables a nuestras vidas. Te pedimos todas estas cosas y agradecemos por esto de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Capítulo 26. Mateo capítulo 26. Ya, los versículos 36 al 46, por favor. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. ¿Está puesto? Allá. Para los que andan sin Biblia tienen ayuda, pero se recomienda traer y usarla. Ya. Mateo 26, 36 al 46. Dice la palabra de Dios así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo.
volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansen. Siguen durmiendo, y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Una pregunta para reflexionar y como introducción a lo que nos convoca el día de hoy, quiero plantearles. ¿Cómo se han sentido cuando han tomado conciencia de que han pecado? Si es que la han tomado. ¿Se puede realmente sopesar y tomar conciencia del pecado? Humanamente de repente es complejo, ¿verdad? No es fácil esa tarea. ¿Cuántos se han sentido realmente, se han amargado en su corazón, se han entristecido profundamente diciendo: Señor, pero ¿cómo? ¿Pero ha sido esa carga de tristeza real, profunda, o ha sido esa sensación, ¿no es cierto?, diciendo: pucha, que me siento mal? No sé si me entiende la diferencia. Una es la carga del pecado y la otra es, ¿no es cierto?, esta sensación de autoconmiseración que a veces tenemos porque, pucha, la embarré, me equivoqué. Pero yo estoy hablando de tomarle peso al pecado. Yo he dado esta ilustración antes, perdonen que la repito, soy reiterativo a veces, pero una vez les dije: ¿qué tal si nosotros pecásemos solamente 3 veces diarias? Solo 3 veces al día. Pecamos más, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿O no? ¿O alguno no peca nunca? Más de 3 veces, pero pongámosle un mínimo de 3. Diariamente, ¿no es cierto?, 3 pecados. A la semana, 21 pecados. Al mes, 4 por 2, 8. ¿Ah? 84. ¿Y fracción? ¿Al año? ¿Más de 1000 pecados? ¿Sí? Más de 1000 pecados al año. Y si eso lo multiplican por su edad, 64.000, 62.000 en mi caso, 61 en realidad, 61.000 pecados, 30.000 pecados, cada uno de ustedes. Sumemos los que están aquí. Sumemos los millones que están en el mundo, que son hijos de Dios y que pecan 3 veces al día. Sumemos los millones que han vivido a través de la historia. ¿Somos capaces de dimensionar cuánto pecado? Solamente por 3. Pero son más. Queridos, cuando uno lee los relatos de las últimas horas de Jesús, previo en este caso a su crucifixión, existe la tendencia a concentrarse en el sufrimiento eterno de Cristo, ¿verdad? Esos resultados físicos que tuvo, ¿no es cierto?, que experimentó Cristo en su vida. Pero pocas veces tenemos comprensión del dolor interno o lo que realmente nuestro Señor vivió o consideró como su más encarnizada batalla previo a su muerte. ¿Dónde nos encontramos según el relato? En el Getsemaní, el jardín que se encontraba en el Monte de los Olivos. El comentarista Pablo Martínez Vila, un español, dice lo siguiente: la verdadera estatura de una persona se mide en la hora de la prueba. La manera como afrontamos el sufrimiento ciertamente revela las profundidades de nuestra mente y de nuestra alma. Y es, dice él, en Getsemaní donde vemos a Jesús alcanzar una de las cimas de su vida. Sus actitudes, sus reacciones y su oración, en este caso al Padre, constituyen un auténtico modelo para nosotros en la noche oscura de la prueba. Si en el púlpito de la cruz, dice él, Jesús nos dejó las 7 palabras, en Getsemaní nos legó un sermón memorable de eterna vigencia. Y yo pregunto, ¿qué es lo que Jesús experimentó en Getsemaní? ¿Qué es realmente lo que él vivió ahí, en ese momento tan particular? Algunos han dicho que Jesús en ese momento se estaba arrepintiendo de ir a la cruz. Tuvo miedo. ¿Será eso? ¿U otra cosa?
Lo primero a lo que quiero llamar la atención de ustedes, queridos hermanos, esta mañana, es a esta intensa severidad del sufrimiento de Cristo que ahora, dice la Escritura, abrumaba y oprimía su alma, su mente, de tal manera que vamos a ver más adelante que lo hizo sudar gotas de sangre. Varias circunstancias nos indican de la extrema gravedad de los sufrimientos de Cristo en el huerto. Primero, se dice que tan pronto como se retiró con los 3 discípulos, según lo que leemos aquí en la Escritura, se les permitió a Jesús estar cerca de él, se les permitió estar cerca de él, y él comenzó un conflicto, dice la Escritura, tan intenso internamente que tuvo un cambio en su apariencia. Se transformó de alguna manera. Mateo 26:37 dice lo siguiente, y dice aquí, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó ¿a qué? A sentirse triste y angustiado. No solo triste, sino también angustiado. Lucas, este otro pasaje paralelo, 22:44, nos dice literalmente que estando en agonía, dice. Esa es la otra palabra que utiliza, agonía. Hubo en el Jesús, por lo que nosotros vemos, un estado, se dice, de postración tan completo que todo su cuerpo, ¿no es cierto?, experimentó algo que es difícil para nosotros concebir o imaginar. Hubo una privación, dicen algunos, de su energía. Es decir, como que, hasta aquí llego, me desmayo o me muero. Su fuerza interna pareció fallar y abandonarlo. Y parecía ceder pasivamente, dicen, al inicio del dolor, como si no tuviera esperanza de resistir lo que venía por delante. Y en este punto es interesante, quiero apoyarme en algo que dice el diccionario bíblico. Cuando define el término agonía, la palabra griega agonía es interesante porque tiene 3 significados. Primero, lucha o combate por la victoria. Es como lo que hacen los atletas cuando se preparan, ¿no es cierto? Y llegan hasta las últimas fuerzas, es decir, hasta la agonía. Esa es la idea. ¿Se pueden imaginar, ¿no es cierto? Cuando ya el último paso, ¡pah! Otra definición significa también ejercicios gimnásticos. Voy a hacer agonía, voy a hacer gimnasia, voy a destacarme haciendo un montón de ejercicios. Y lo tercero, cuando se refiere al estado de la mente. Y entonces, dicen los escritores o los estudiosos, significa angustia. Lo mismo que la palabra previa de agonía, que agón, significa en este caso lucha o combate. Esto es lo que Jesús está experimentando en el Getsemaní, hermano. Está teniendo una batalla, pero una batalla cósmica, de proporciones inimaginables. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué significa entonces esta experiencia de Jesús? ¿Por qué cayó en este estado de angustia? Primero, no porque tenía miedo a la muerte, como ya expliqué, ya que cuando Herodes Antipas quiso matarlo, no demostró ningún temor, sino una firme convicción de que moriría en Jerusalén, nos dice Lucas capítulo 13. Es decir, Jesús no tenía temor ¿a qué? A la muerte. Ese no era, ¿no es cierto?, lo que estaba experimentando aquí. Cuidado, porque yo he escuchado sermones y he leído libros donde dicen eso, y no es tal. Lo segundo, se dice que para ser precisos, Jesús estaba plenamente consciente de su papel que implicaba cargar con el pecado de la humanidad. Escuchen bien, cargar con el pecado de la humanidad, los pasados, los presentes, los futuros de los millones y millones y millones de seres humanos que han vivido esta tierra y que solamente han cometido 3 pecados diarios, pero que son más, muchos más. Para un ser como Jesús, que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, era sin pecado, el ser hecho pecado, ¿se pueden imaginar eso? Con toda seguridad envolvería una lucha interna de proporciones inimaginables para nuestra mente humana. Una cosa sí es cierta, hermanos míos, esa experiencia era algo que una mente puramente humana no podría soportar. Yo no lo habría podido soportar. Mediten en esta afirmación. No sentimos el real peso del pecado debido a nuestro pecado. Cuando yo les pregunté al principio, ¿cuándo han sentido usted carga por el pecado de una manera profunda e intensa? No sé si nosotros la hemos sentido realmente, porque es algo sobrenatural poder comprender esto. Solamente, y aquí estamos ante un ser, la Biblia dice que vivió en esta tierra sin pecado y que tuvo que cargar, ¿qué cosa?
Todo el pecado de la humanidad. Nosotros como pecadores no alcanzamos a dimensionar el peso del pecado, pero alguien sin pecado, que nunca había pecado, que tuvo que cargar con los millones y millones de pecados de todos los seres humanos sobre sí, ¿se pueden imaginar? No lo alcanzamos a dimensionar. Imposible. Pero ahí está el Señor. Si pudiéramos observar, hermanos, con mayor claridad cuán insidioso, cuán penetrante, cuán repugnante es el pecado, sabríamos que la maldad humana requiere un juicio de proporciones divinas. Solo Cristo, dice la Escritura, fue capaz de sopesar el pecado en toda su magnitud, y el saber que tendría que sobrellevarlo en la cruz le produjo una lucha previa interna que lo llevó a sudar grandes gotas de sangre. El siguiente detalle que muestra, queridos, lo severo del sufrimiento de Jesús es el lenguaje que él mismo utiliza. Jesús dijo en Lucas 22, 39, 46, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Y la explicación que nos entrega, interesante, el médico Lucas de esta condición, en donde él nos dice que esta experiencia lo llevó a sudar grandes gotas de sangre, da, yo creo, mayor peso a lo que esto significó e implicó. El comentarista Dave Miller nos da la siguiente explicación técnica de lo que sucedió con Jesús en Getsemaní. Y escuchen, por favor. Dice él que esta característica del sufrimiento de Cristo es aludida por Lucas, el autor del libro del Nuevo Testamento. ¿Qué libro escribió? Lucas y Hechos. Muy bien. Dice, Lucas era de profesión médico, sabemos nosotros por la Escritura. Y sus escritos manifiestan, dice Dave Miller, un conocimiento íntimo del lenguaje técnico de las escuelas médicas griegas del Asia Menor, dice él. De los 4 escritores del Evangelio, solamente el médico Lucas se refirió al sufrimiento de Jesús como agonía. Es a causa de esta agonía acerca de las cosas que estaban por venir que nosotros notamos en su oración que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solamente Lucas se refirió al sudor de Jesús. En el griego, ¿saben cómo se dice sudor? Hidros. ¿De dónde viene? Agua, ¿no es cierto? Hidros. Un término muy usado en el lenguaje médico. Y solamente Lucas se refirió al sudor de Jesús como consistiendo de grandes gotas de sangre. Y aquí lo interesante es la palabra griega. Tromboi aimatos. Tromboi, ¿de dónde viene la palabra trombos? ¿No es cierto? Una condición médica aludida, dice él, por Aristóteles y Teofrastros. El término griego tromboi, dice él, en donde se desligan las palabras trombo, trombina, etc., hace referencia a los coágulos de sangre. Y el erudito de la Biblia, Richard Lenke, comentó sobre el uso de este término como coágulos, dice él, que tromboi, en pocas palabras, tromboi significa que la sangre se mezcló con el sudor y espesó los glóbulos para que estos cayeran al suelo en pequeños coágulos y no solamente mancharan la piel, sino que se produjo algo interno muy profundo, físico. La palabra griega, osei, como gotas de sangre, dice ahí, hace referencia a la condición, no hace una comparación. Esto es interesante. La intención del evangelista parece claramente conducir a la idea de que el sudor era, no se sentía, sino que era como gotas de sangre. En pocas palabras, teñido con sangre, dice, literalmente. Por ende, dice el escritor, yo entiendo que la palabra Josei solo distingue las gotas grandemente teñidas con sangre de la sangre pura. Suponer que el sudor solamente se sentía como gotas de sangre es anular, dice, la fuerza del enunciado y hacer a la inclusión de aimatos no solamente superflua, sino también absurda. Nosotros podemos concluir, dice él, muy justificadamente, que la terminología usada por el escritor del Evangelio para hacer referencia a la aflicción mental severa experimentada por Jesús fue proyectada a ser tomada literalmente, que el sudor de Jesús llegó a mezclarse con sangre. Hay una investigación interesante, completa de literatura médica, que demuestra que tal condición, aunque rara, sí ocurre en los seres humanos. ¿Sabían? Comúnmente referida como hematidrosis o hemohidrosis, el término médico.
Esta condición, dice, causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor, y bajo condiciones de estrés emocional, dice, profundos, dice el autor, o de acuerdo, ¿no es cierto?, en este caso, a este tipo de situación, se produce esta reacción física. Aunque la cantidad de pérdida de sangre generalmente mínima, se dice, la hematidrosis también causa que la piel llegue a ser extremadamente delicada y frágil, lo cual hace que la persona inclusive físicamente sienta toda la repercusión sobre su cuerpo. Cualquier cosa que tú le digas a una persona que está en esta condición podría hacer que aflorara esto. ¿Se pueden imaginar la situación? De estos factores, hermanos, es evidente que incluso antes que Jesús enfrentara la tortura de la cruz, Él ya había sufrido más allá de lo que muchos de nosotros alguna vez sufriremos. Su conocimiento, en este caso penetrante, de la naturaleza atroz del pecado, sus efectos destructivos, letales, la pena y el dolor que causa y la medida extrema necesaria para lidiar con este, colocó a la pasión de Cristo más allá de todo entendimiento y comprensión que nosotros podamos imaginar. Cuando uno piensa en estas cosas, realmente uno entiende por qué Jesús, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces fue a orar? 3, 4 veces se apartó. Es decir, tenía la necesidad de renovar las fuerzas espirituales de parte del Señor, porque si no iba a sucumbir, humanamente hablando. La naturaleza aplastante y agonizante de los sufrimientos de nuestro Señor se puede ver en su sincero llamamiento a 3 de sus amigos. Quedaos aquí, les dijo. ¿Y qué cosa? Velen conmigo, por favor. Humanamente, hermanos, el Señor requirió de compañía en este momento tan difícil de su vida. Requirió de este apoyo tan necesario cuando el dolor embargaba su vida de una manera profunda. A veces, queridos, no es necesario decir nada a alguien que sufre, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Simplemente estar a su lado. Y en el caso de los creyentes, a veces solamente orar en silencio. ¿Por quién? Por la persona que se duele. Estábamos orando esta mañana nuevamente por un hermano y amigo en la fe que también es presbiteriano, Andrés. Su hijo fue asesinado hace ya unos 4 años. Yo le he contado la historia de una manera muy violenta, brutal. Y todavía tengo en mi memoria cuando Andrés me llama y me dice, mi hijo está grave, agonizando en el hospital de San Bernardo. Ese día estaba jugando Chile. Adiós partido, ¿no es cierto? Partimos para el hospital. Llegué allá y la situación era grave. Todavía recuerdo a ese hombre, hermanos míos, ¿se pueden imaginar? Caminaba por alrededor de los pasillos del hospital, rápidamente, oraba, lloraba, caminaba, oraba, lloraba, caminaba. Yo de repente lo abrazaba y lloraba, y llorábamos. Era tal su angustia, queridos hermanos, que era difícil poder contenerlo. ¿Qué le digo? ¿Qué le decía? A veces solo lo abracé, solo lloré con él, porque estaba en agonía, hasta que le dieron la noticia que su hijo falleció. Queridos, ¿se pueden imaginar a Jesús? Pero mucho más todavía que esto. Esto multiplica. No es que minimice el sufrimiento de Andrés, porque nadie puede comprender el sufrimiento de otro ser humano. No podemos estar en el pellejo, decimos en Chile, de otra persona. Pero lo de Cristo, hermanos, al tener que sobrellevar los millones y millones de pecados de la humanidad, sobrepasa, pero de manera exponencial, el dolor. También la historia nos dice que apareció un ángel del cielo, según otros relatos comparativos, para fortalecerlo. Esto nos muestra que, hermanos, Jesús estaba sometido a una condición de debilidad tan extrema y tan difícil de comprender, misteriosa, que, ¿no es cierto?, su humanidad física y mentalmente él fue abatido y necesitó de que esta angustia se mitigara y fuera fortalecido, ¿no es cierto?, en su cuerpo y en su alma por un ser celestial que ahí estaba apoyándolo. Después de haberles descrito un poco, espero, por eso les dije que no es tan fácil a veces tratar de transmitir lo mismo que dice la Biblia,
Pero después de haber visto y descrito la intensa severidad del sufrimiento de Cristo, quisiera ahora que analicemos una segunda cosa. ¿En dónde tuvo lugar el sufrimiento de Cristo? Lo físico fue la manifestación, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del profundo dolor y agonía que había ¿dónde? Dentro, en su alma. Hubo un conflicto misterioso con el gran adversario de Dios, sabemos. Satanás rondaba por ahí, ¿no es cierto? Me imagino susurrando quizás qué cosas. ¿Para qué te vas a entregar? ¿Vale la pena el ser humano? No lo hagas. Quizás qué cosas. Pero ahí estaba, ¿no es cierto?, sufriendo los ataques del enemigo. También hubo una misteriosa imposición directa de la mano de Dios. Es como que Dios de alguna manera estuviese, ¿qué cosa? Hijo. Y en la cruz sabemos que eso ocurrió. No puedo seguir viéndote. La Biblia nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Recuerdan en Gálatas? ¿Saben lo que significa eso, no? Algunos dicen que literalmente es sobrelleve los unos los pecados de los otros. Es fácil tolerar los pecados de los que están a nuestro alrededor, ¿o no? El pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ¿no es cierto? El mal comportamiento de este hermano y todo lo demás. Nosotros regularmente, ¿qué hacemos? Se acabó, no aguanto más, hasta aquí llegamos, ¿sí o no? Si el Señor hubiera hecho aquí eso, hermanos míos, si el Señor hubiera hecho eso en este momento, ¿qué habría pasado con nosotros? Sobre Él, dice la Biblia, fueron puestas nuestras iniquidades. Cargó con la maldición y el castigo de tu transgresión y la mía. Como si Dios le diera la espalda a Jesús mientras Él sobrellevaba el pecado de la humanidad en ese momento, ¿no es cierto?, que Él estaba anticipando que llegaría en la cruz. Todo esto que vendría sobre Cristo a la hora de su crucifixión produjo este estado de angustia, de agonía sobre su alma. Pero me llama la atención y lo último que quiero mencionar. Noten la conducta de Jesús bajo esta condición de prueba. Si bien, dice la Biblia, estaba triste, apesadumbrado, en agonía, a pesar de todo, dice la Escritura, se animó e hizo algo. ¿Qué cosa fue? Que a veces nosotros siempre es lo último que dejamos para último, ¿no es cierto? Después que hemos tratado de solucionar los problemas en nuestra vida de distintas maneras, de veras que hay que orar. ¿Sí o no le ha pasado, sí o no? Me ha pasado a mí cuántas veces. A lo mejor a ti no, espero que no. Pero aquí el Señor, ¿qué hizo? Dice la Escritura, se animó a orar, dice, y fue escuchado en este momento tan especial. Él no fue literalmente librado de la muerte, sabemos eso, no fue librado, ni tampoco fue librado de los dolores mentales y mortales que habían sobre su vida. Muchos peores, dicen algunos, que la cruz misma. Pero la Biblia dice que fue salvado de hundirse bajo este momento tan difícil. Fue fortalecido, como dije ya, por un ángel enviado a él por el Padre, y así pudo soportar hasta que las tinieblas tan difíciles habían pasado sobre su vida. Como leemos en Hebreos 5:7, y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No fue librado de pasar por la muerte. Él murió. A veces nosotros oramos pensando que Dios tiene que obligatoriamente, ¿qué cosa? Permitir que la prueba no llegue a nuestras vidas, sacarnos del problema, solucionar este asunto. Y muchas veces es ahí, hermanos míos, donde adquirimos la mayor experiencia para nuestra vida y fortalecimiento para nuestra alma. Y Cristo lo experimentó también. Esto lo mencioné en un sermón ya, pero el comentarista Mark Jones, que estuvo en Chile hace años, en Cristo Rey, dando unos temas, dice algo interesante, dice, nuestro Señor gritó con clamores para que pudiéramos cantar con alabanza. Estuvo sediento de sed para que pudiéramos beber libremente de la fuente. Fue abandonado en la oscuridad para que pudiéramos tener comunión en la luz. Fue aplastado para que pudiéramos ser restaurados. Fue públicamente avergonzado para que fuésemos públicamente, ¿no es cierto?, exaltados.
Fue burlado por malhechores para que fuéramos alabados por los ángeles. Entregó su espíritu para que pudiéramos tener nuestros espíritus salvados. Tan reales como fueron sus sufrimientos, dice, nuestras alegrías no serán menos reales. La experiencia infernal de la cruz es el mayor testimonio de las alegrías indescriptibles de la vida eterna con Dios. Ahora, después de ser recordados, queridos, de estos horrores que Cristo padeció, de la gran encarnizada batalla que sostuvo, me pregunto, ¿cómo no entonces entregar nuestra vida a Él? ¿Cómo no servirle como un discípulo consagrado al gran Maestro que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no estar llevando una vida de devoción y acción para su causa? Y si estás pasando por un momento difícil o llegas a vivir circunstancias que te hagan difícil seguir como un discípulo, recuerda lo que nos dice su palabra en Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo sobrellevó lo indecible para que nosotros podamos sobrellevar aquello que sí, a lo mejor no es tan complejo, tan difícil comparado con esto. En el Getsemaní se dio uno de los momentos más misteriosos, más profundos en la vida de nuestro Señor. La santidad y la pecaminosidad, que son mutuamente excluyentes, se conjugaron en la vida perfecta y santa de Jesús. En Getsemaní, Jesús comenzó a conocer y a sentir el horror y el peso del pecado más profundamente de lo que cualquiera de nosotros, los pecadores, podría. Y esto sucedió para que nosotros no sufriéramos la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida. El cristiano que ha experimentado la gracia de Dios encuentra consuelo en lo que Cristo hizo por él. Como nos dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, dice. Miren qué interesante, y miren esto, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En ese trono de gracia, hermoso trono de gracia, de donde dispensa, ¿qué cosa? Todo a favor nuestro. Pero ¿saben, hermanos, por qué Él está sentado en un trono de gracia? Porque su corazón estaba lleno de gracia. A tal punto que estuvo dispuesto a sacrificarse y a sufrir por nosotros. Esto, hermanos, este gozo que le esperaba era el gozo de ver a los suyos perdonados. El dolor indescriptible del Getsemaní ante la inminencia de la cruz alivia tu dolor y el mío y nos permite ver con gozo y esperanza el futuro. Este es nuestro bendito y tierno Salvador, y como Él no hay otro. Y Él te dice, aquí estoy, yo di mi vida por ti en la cruz. ¿Qué darás tú por mí?, dice un himno. ¿Qué darás tú por mí? Oremos. Señor, la descripción que tu palabra hace de manera sencilla, clara, pero a la vez profunda, debiera por sí solo, Señor, ya tocar las fibras de nuestro ser y hacernos reflexionar con profundidad en lo que significó todo lo que tú viviste y sufriste para que nosotros, los que estamos aquí, y los seres humanos que escuchan el Evangelio, puedan ser depositarios y rescatados también de una condición tan miserable como es lo que el pecado ocasiona a nuestra alma. Señor, ayúdanos a vivir como hijos que realmente han sido perdonados de una condenación tan tremenda y a transmitir un mensaje también de confianza y esperanza, pero a la vez profundo en cuanto al real problema de nuestra sociedad, de esta humanidad.
Perdónanos, porque muchas veces hemos predicado un evangelio tan liviano. Y a veces por lo mismo vemos gente que parece que nunca ha entendido el evangelio, que no son tus discípulos, que ante la menor prueba sucumben, cuando un verdadero hijo tuyo, que ha comprendido todo lo que tú hiciste por su vida, realmente está dispuesto a sacrificarse y a entregarse por ti. Ayúdanos a ser mártires verdaderos de Cristo, testimoniadores del mensaje del evangelio. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí, por lo que hiciste por mis hermanos. Tu gracia, Señor, obra en nuestras vidas y siga transformando y ayudándonos a profundizar en el conocimiento de tu persona y amarte cada día más. Por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.